De eso vamos a estar hablando justamente con Aníbal Quiroga León, que es abogado constitucionalista y que está allá en Perú para ayudarnos. ¿Cómo le va, Aníbal? Acá lo saluda Darío Misraji. Hola Ariel, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Aníbal, a ver, en principio, ¿qué es lo que se necesita para adelantar las elecciones en el Perú según el marco que establece la Constitución y la ley? Bueno, lo primero que nada es una reforma de la Constitución, porque es la Constitución la que establece un periodo quinquenal tanto para el Congreso como para el presidente de la República. Entonces, digamos, el periodo normal va del año 21 al año 26, según el mandato constitucional. Para recortar eso hay que reformar la Constitución, como ya ocurrió el año 2001, y esa reforma tampoco es sencilla porque requiere de 2 votaciones en periodos legislativos diferentes, cada una con una mayoría calificada de 87 votos. En el Perú el Congreso tiene 130 miembros, 87 votos son 2/3, y es una mayoría difícil de alcanzar. Entonces, digamos, el pronóstico es reservado si hoy día se va a aprobar o no se va a aprobar ese adelanto de elecciones, que tendría que ser en un primer momento y luego volver a votar en una segunda legislatura, ¿no? Algunos quieren que sea el 23, que parece muy apresurado, otros quieren que sea el 24, y parecería que nadie quiere llegar al 26, que es el plazo original. Ahora, a ver, vamos por partes. Primero, cuando usted habla de reforma constitucional, porque uno tiene por ahí en la cabeza la idea de hacer una nueva constitución, esto sería algo así como una enmienda, es una modificación puntual de la Constitución. Correcto, hay 2 tipos de reforma, ¿no? La reforma parcial de aspectos puntuales, como usted bien señala, y una reforma total, que es un tema que no está en discusión ahora, ¿no? Para que el periodo que normalmente debería vencer el 2026 sea acortado, hay que hacer una reforma puntual de la Constitución, haciendo una enmienda, como usted bien señala, diciendo que en el presente caso del actual periodo acabará el 23 o el 24 y no el 26. Eso ocurrió el año 2001 con el periodo del Congreso de Fujimori, que fue recortado, y entonces se dio lugar al presidente transitorio Paniagua y a las nuevas elecciones. Nosotros veníamos a periodos quinquenales cada 5 años, 95, 2000. Justamente por eso fue que se alteró y se puso 2001, 2006, 2011, y por eso el 2021 vencería el 2026. Pero con esta reforma puntual de la Constitución, algunos quieren que se adelante ya a que sea este año para que la presidenta Boluarte se vaya del poder. Ahora, usted decía antes, ok, es una enmienda, no es una reforma total de la Constitución, es una enmienda puntual. Ahora, esta enmienda, para ser ratificada, tiene que ser aprobada en 2 periodos consecutivos, 2 periodos legislativos Sí, consecutivos. así es. En el periodo, y un periodo legislativo está definido ¿qué? Por el año calendario. ¿Qué es lo que define el comienzo y fin de un periodo legislativo? Sí, el periodo legislativo de Perú empieza en julio de cada año y termina en diciembre. Y el segundo periodo empieza en marzo y acaba en junio. Entonces tendría que hacerse el periodo de ahora, que sea adelantado, el periodo del año pasado que no ha terminado, y instalarse el Congreso en marzo y volver a votar el tema, ¿no? Ahora, algunos creen que también se ha hecho como una especie de modificación a lo que ya se había aprobado la vez pasada. Es decir, se ha hecho una enmienda a una aprobación anterior. Y entonces algunos creen que estaríamos en la segunda votación para adelantar las elecciones. Pero eso es discutible porque la primera votación no fue el 23, sino el 24. Pero hay una discusión constitucional acerca de si se está aprobando la primera enmienda o la segunda enmienda. Claro. Claro, está bueno explicar esto bien, Aníbal, porque es un punto importante. Porque claro, el Congreso en diciembre aprobó en una primera instancia el adelantamiento de las elecciones para abril del 24. Correcto. Eso debía ser ratificado en el En el periodo actual periodo. legislativo que está ahora en Sí. vigencia. Así es. Claro, ahora Pero se ha hecho sí. una modificación al 23, entonces ya no estamos aprobando lo del año pasado, es una nueva aprobación. Ahí va a haber un debate. Además hay que tener en cuenta que un sector del Congreso no quiere el adelanto de elecciones porque no quiere perder, no siente que gane nada acortando su periodo, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen los votos. De hecho, ayer la presidenta ha anunciado que si no se consiguen los votos, presentará otra iniciativa de reforma constitucional
que también tendrá que ser votada en dos periodos diferentes, ¿no? Pero el tema pinta difícil, no es tan sencillo pensar que se van a cortar las elecciones porque si bien las protestas exigen la renuncia o el adelantamiento de elecciones, no necesariamente el Congreso está en esa misma sintonía. Hmm. Claro, y si no contamos como una primera votación la del periodo pasado, porque justamente el adelantamiento era para el 24, no para este año 23, y supongamos que se consiguen los votos para que en una primera votación se apruebe el adelantamiento para 2023. La ratificación entonces tendría que ser en el periodo que comienza en julio. Es decir, que Así es. se aprobaría el adelantamiento para las elecciones en julio para que se vote en octubre. Estamos hablando de un calendario muy apretado. Así es, pero además no hay candidatos, no hay partidos, digamos, no sabríamos a quién vamos a elegir. Me parece muy apresurado y eso nace de la propia presidenta Boluarte, que juramentó, como todo vicepresidente, para completar el mandato original el 26, pero al día siguiente parece que tuvo un mal sueño y dijo que sí el 24 y luego el 23. Entonces, políticamente ella misma se ha restado legitimidad, porque la gente dice, bueno, 26, 24, 23, mejor vete ya de una vez, porque digamos, un presidente que a sí mismo se quiere recortar el mandato, no parecería estar con ganas de ejercer la presidencia y tener la fuerza y la legitimidad para hacerlo. Entonces, la situación, como le digo, es de pronóstico reservado. Claro, pareciera que Boluarte lo que está diciendo es quiero terminar un mandato, aunque sea más corto terminarlo y no tener que irme antes. Porque a todo Me esto, quiero, me quiero ir ya. claro, pero porque a todo esto, si se va presentando la renuncia, supongamos un escenario diferente, el procedimiento, eso no precipitaría elecciones, es decir, el hecho de que ella continúe en el poder o renuncie, o eso sí cambiaría el escenario. Eso cambiaría el escenario y sí precipitaría las elecciones porque dice la Constitución que si renuncian los vicepresidentes y no hay más vicepresidentes, que sería el caso de ella, asume la presidencia transitoria el presidente del Congreso y convoca de inmediato elecciones. Entonces sería la forma natural de ir a elecciones adelantadas, como ya ocurrió con Vizcarra y Sagasti hace un par de años. Pero el actual presidente del Congreso es un militar retirado y no parecería tener la aquiescencia de todo el Congreso para ser el presidente de transición. Y ahí también hay un problema por definir. Pero si renunciase la Boluarte, cosa que es difícil pensar también, precipitaría las elecciones naturalmente sin necesidad de reforma constitucional. Ahora, el problema es que si ella renuncia, pierde el privilegio de ser inmune jurisdiccionalmente y estaría en manos de la Fiscalía del Poder Judicial para responder por las acusaciones que tiene por las muertes que han ocurrido en las manifestaciones. Entonces, de alguna manera, ser presidente le otorga un escudo jurídico y dejar de serlo hace que al día siguiente la Fiscalía le toque la puerta de su casa, como ya ocurrió con Vizcarra, con Kuczynski y con el propio Sagasti, ¿no? Bueno, es muy interesante todas las puertas que se van abriendo, porque más allá de las intenciones políticas, después está lo que permite o no la ley. Entonces, para pasar en limpio, si Boluarte renunciara, entonces ya ahí sí no es necesaria una reforma constitucional, sino que No. asumiría el presidente del Senado, en este caso sería José William Zapata, que como usted dice, parecería que no tiene el consenso para asumir como presidente de transición, pero olvidémonos por un momento de eso, supongamos que lo tuviera el consenso. ¿En qué plazo debería convocar a elecciones? Bueno, dice la Constitución, convoca de inmediato. Y lo que ha ocurrido normalmente en el pasado es que no más de un año, ¿no? Que es el periodo natural que el sistema electoral prepara las elecciones, porque el padrón electoral para las elecciones tiene que cerrarse con un año de anticipación. Entonces, ya ocurrió el año 2001, ya ocurrió el año 21, que el periodo no pasa más de un año, ¿no? Y el presidente Williams es un gran presidente del Congreso, el problema es que es un militar retirado y difícilmente la izquierda va a comulgar con esa piedra de molino. Ahora, sí, pero siendo él el presidente del Senado, perdón, del Congreso, ¿no es automáticamente quien asume la presidencia? Es decir, igual Sí, necesita ser aprobado por el Congreso. ¿Y por qué mayoría? no, no, lo que pasa es que, digamos, ya en el pasado ha ocurrido de que se produce la sucesión, le toca al presidente del Congreso, e inmediatamente el Congreso censura la mesa y pone un nuevo presidente, ¿no? Mm. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces busca una persona de consenso y eso es lo que podría ocurrir. O sea, naturalmente tendría que ser presidente transitorio.
pero si lo censuran y ponen un nuevo presidente, ese sería el presidente transitorio. De hecho, ya ocurrió también en el año 2000, porque la presidenta era la señora Hildebrand, y la censuraron y pusieron a Paniagua, que fue el presidente transitorio, y el 21, el presidente del Congreso era Mirta Vázquez, y la censuraron y pusieron a Sagasti, y en calidad de presidente del Congreso, Sagasti fue presidente transitorio. Entonces, no necesariamente ser actualmente presidente del Congreso garantiza que sea presidente transitorio, porque una vez que se produzca la sucesión, el Congreso puede cambiar la mesa y poner otro presidente que sería presidente transitorio. Claro. Quiero volver a lo que decía antes de lo que puede estar pensando Boluarte al decidir, bueno, no renuncio, trato de que haya un adelantamiento de las elecciones. Si ella se va del poder, renunciando o porque termina su mandato, ¿no queda igual en la misma condición, digo, de quedar a merced de la justicia? Sí, por supuesto que sí, pero claro, una cosa es hacerlo ya de inmediato ahorita y otra cosa es programar esa salida, ¿no? Y tener algunos acuerdos políticos y, digamos, un plan de retiro más o menos ordenado, ¿no? Renunciar ahora sería un poco abrupto. Hacerlo el 23 o el 24 le da tiempo para organizar una salida más o menos ordenada. Ahora, Aníbal, ¿qué sería hacer una salida más o menos ordenada? O sea, buscar algún tipo de Preparar una acuerdo. defensa, preparar una defensa, preparar una defensa para poder afrontar lo que viene, ¿no? Estamos hablando de las imputaciones que se le hacen por todas Así las personas que han muerto en el marco de la represión a las protestas desde que ella asumió. es. De hecho, estoy pensando en lo que ocurrió con Kuczynski, ¿no? Kuczynski renuncia, y al día siguiente la fiscalía va a su casa, la policía también termina detenido y con sus bienes embargados, ¿no? No tenía un plan de salida. Entonces, se me ocurre que, digamos, la no renuncia permite por un tiempo preparar de manera ordenada una salida para que no sea tan abrupta esta y quedar tan desguarnecido frente al embate jurídico que va a tener con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Ahora, y ya tenemos que ir cerrando, pero me quedo porque, aunque supongamos entonces el escenario de la renuncia de ella, de todas maneras eso ni siquiera garantiza que se puedan hacer este año de las elecciones. Porque No, el periodo igual normal es más o menos en menos de un año, pero no más de un año, dijo usted, pero hay que ver si se llega a menos de un año porque por el tiempo que se necesita el padrón para estar habilitado. es una cosa absurda, ¿no? Porque correr de esa manera no garantiza ni la paz social, ni la tranquilidad, ni que la gente que reclama el cambio se calme. Y en segundo lugar, ¿a quiénes vamos a elegir? El problema es que hay algunos políticos que pululan alrededor de los partidos que quedan, que quieren regresar al Congreso o que quieren volver a la arena electoral, y por lo tanto son los que están empujando ese tipo de salidas. Pero desde el punto de vista de la academia nos preguntamos a quién vamos a elegir, cómo vamos a elegir, quiénes van a participar, y en ese momento no hay nadie. Entonces parecería ser casi un salto al vacío. Aníbal Quiroga León, le agradecemos enormemente por las clases que nos dio para tratar de entender este escenario tan complejo que se abrió en Perú. Gracias por este tiempo con News. Mucho gusto, buenos días.